Ahora haremos el procedimiento para la actualización del firmware del PLC que tenemos actualmente conectado. Para ello es importante tener en cuenta que debemos conocer las características del PLC, ya que de esa manera nosotros podremos hacer la descarga del firmware actualizado y de esa manera que la actualización del firmware sea realizado exitosamente. Cabe mencionar que si en el proceso de actualización del firmware se desconecta el PLC o la comunicación, puede llevar a que el PLC ya no funcione correctamente o ya no funcione totalmente. De esta manera, entonces, vamos a proceder a ingresar a accesos online. Vamos a buscar la tarjeta de red que tenemos conectado al PLC, que en este caso es este, Realtek PCIe. Y luego desplegamos la carpeta del PLC2, que es el PLC objetivo. Posteriormente vamos a dar doble clic en online y diagnóstico. Ya nos aparecen las opciones online del PLC y las características actuales del PLC. Tenemos la versión de firmware 4.2 y se trabajó en un proyecto de TIA Portal versión 18. Ahora la función que nos interesa está debajo de esta subcarpeta y se llama firmware update, actualización del firmware. Vamos a ingresar en la opción del PLC. Es importante tomar en cuenta que debe ser en el PLC. Ok. El dato actual es este y vamos a querer migrarlo a la siguiente versión. Ahora bien, ¿dónde encontramos estos firmwares? Por ejemplo, ingresé en la página oficial de Siemens y puedo encontrar dos versiones de firmware que están disponibles y que son los que hemos estado utilizando, la versión de firmware 4.4 y la versión de firmware 4.6. ¿Cuál es el que debo utilizar? Depende de la versión de TIA Portal que ustedes tengan, ya que, por ejemplo, si yo actualizo a la 4.6 y la versión del TIA Portal no tiene disponible trabajar con la 4.6, pues tendría que actualizar el catálogo o simplemente actualizarlo a la 4.4, por ejemplo, que este sí tiene soporte en el TIA Portal versión 16 ya de forma nativa. ¿Okay? Entonces depende mucho de cuál es el que yo quiero utilizar. Ahora bien, si es necesario actualizar a una versión de firmware 4.6 sí o sí, pues debo considerar también que lo tenga disponible mi TIA Portal. Como estoy utilizando la versión 18, sí me conviene pasarme a la versión del TIA Portal 4.6, que sería este de acá. Simplemente damos clic sobre este link y ya nos explica cuáles son las mejoras que tuvo y el archivo que voy a descargar o que debo descargar es este que está acá. Ok, vamos a ingresar aquí y nos va a solicitar las credenciales. Vamos a loguearnos y si en caso no tuviera acceso, hay que tener en cuenta que este procedimiento tarda aproximadamente 3 días. Es decir, ustedes pueden crear su cuenta en Siemens y hacer las descargas siempre y cuando Siemens se los autorice. Como yo ya tengo el archivo, simplemente no hago este procedimiento. Pero este sería la forma correcta de descargar un firmware actualizado. Una vez sepamos cómo descargar el archivo correcto, vamos a regresar a nuestro TIA Portal versión 18. Lo que vamos a hacer es seleccionar el archivo del firmware que ya descargamos. Vamos a ir a Browse. Y tal vez algo importante que se debe tener en cuenta es que se deben extraer los archivos ya que se encuentra en formato zip, es decir, comprimidos. Vamos a seleccionar este archivo que debe coincidir exactamente con el número de artículo y vamos a comprobarlo para estar completamente seguros. Este número de artículo debe coincidir con el número de artículo que tengo acá.
Por ejemplo, tenemos el 6ES7 que sí coincide 214.1AG40.0XB0 y vamos a actualizarlo a la versión 4.6. Vamos a dar clic en abrir y me está diciendo que la versión del firmware que vamos a actualizar es la versión 4.6. Aquí aparece la versión del firmware 4.6. Es este. Y una vez ya cargado ese archivo, vamos a empezar haciendo clic en Run Update. Está diciendo que debo poner el PLC en stop. Le digo que sí. Y empieza la actualización del firmware. Para este punto debemos tener en cuenta que el PLC debe estar conectado con una UPS por si la energía se desconecta. Y también es importante tener en cuenta que la red de comunicación que existe entre el PLC y la computadora también debe estar segura. Vamos a esperar a que finalice. Y listo. De esta manera ya actualizamos la versión del firmware de nuestro PLC. Vamos a cerrar el TIA Portal y vamos a abrir un nuevo proyecto en el TIA Portal. Creamos un nuevo proyecto, dejamos el nombre por defecto, de momento no nos interesa colocarle un nombre, solamente es para verificar. Luego configuramos un dispositivo, agregamos un controlador Simatic S7 1200 y vamos a ingresar nuevamente en la opción de PLC sin especificar. Seleccionamos la versión de firmware que ya tiene el PLC y agregamos el dispositivo. Clic en detectar, seleccionamos la tarjeta de red a la cual está conectado el PLC e iniciamos la búsqueda. Clic en detectar y listo. Ya tenemos la versión del firmware 4.6. Estos ya son configuraciones para poder programar el PLC. Vamos a finalizarlo para ver que todo está bien y vamos a ponerlo en línea. Y ahora vamos a cargarle un programa en blanco al PLC. Recuerden que lo que hicimos ahora fue simplemente extraer los datos del PLC. Vamos a indicarle que queremos resetear todos los módulos. Le decimos que sí. Ok. Y creo que solo hasta ahí. Listo. Vamos a cargar. Y dice que tenemos un error, que es que no se pudo resetear el PLC. Vamos a hacer nuevamente la carga. Vamos a cargar nuevamente y en este caso vamos a iniciar los módulos. Sí, queremos iniciar los módulos. Ahora nuevamente ponemos en línea el PLC. Todo debe estar bien después de esta actualización de firmware. La clave está en que cuando se haga la actualización no se desconecte la alimentación del PLC. Y además de eso, que el número de catálogo coincida exactamente con el número de catálogo a actualizar. Es decir, el catálogo del PLC físicamente debe coincidir con el catálogo del firmware que descargamos en la página oficial de Siemens.